¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar este curso del día de hoy sobre asistente técnico de obra. Eh, el proceso de ejecución de una obra va a requerir siempre la participación de la dirección técnica, es decir, de la residencia y de la supervisión. Y en ciertas oportunidades, la necesidad de personal de apoyo en esta dirección técnica va a demandar la participación de otro profesional que va a ser el asistente técnico de obra. Este profesional, a partir de su participación, va a coadyuvar a la dirección técnica, sea la residencia o la supervisión o ambos incluso, en que se pueda ejecutar de forma apropiada, de forma idónea, una obra en términos generales, tanto una obra pública como también una obra de carácter privado. Esta participación de este asistente técnico va a demandar que el profesional que va a realizar estas actividades obligatoriamente tenga cierto perfil y cierto conocimiento sobre las actividades que van a ser de su competencia. En esta oportunidad vamos a hablar al respecto. El temario que se ha considerado es algunos aspectos generales relacionados a esta figura, qué tipo de conocimientos debe de tener el asistente técnico, cuáles son sus funciones principales y las principales actividades que va a realizar este profesional. Básicamente vamos a entender al asistente técnico de obras como un profesional que va a tener un nivel de calificación específico en el tipo o en la clase de infraestructura en la cual va a participar y que además, como es obvio, cuenta con experiencia y conocimientos comprobados. Es decir, de por medio existe un proceso formativo que ha seguido este asistente técnico, que no necesariamente tiene que ser de nivel universitario, puede ser también a nivel técnico, pero hay un conjunto de conocimientos que él ha recabado y que forma parte de su know-how y que además, coadyuvado con su experiencia, le permite desempeñar estas funciones que pueden estar orientadas a ayudar a la residencia o a la supervisión, a cualquiera de ellos. ¿Ya? Eh, Básicamente va a ser una especie de personal de confianza de la supervisión o de la residencia para el proceso de ejecución del proyecto. Ahora, eventualmente se pueden orientar dos tipologías de asistente técnico. Uno en construcción, es decir, vinculado directamente a los procesos constructivos, a la gestión y al manejo de los recursos del proyecto, ¿no? Principalmente nos estamos refiriendo a los materiales y también al personal. Y el otro tipo puede ser el asistente administrativo y contable en obras, un profesional que está más enfocado en el área contable, en el área de gestión presupuestaria. Se puede dar el caso particular en el cual un mismo profesional, es decir, un mismo asistente técnico, maneje bien estas dos tipologías o pueda desempeñarse en ambas al mismo tiempo. Y esto va a ser principalmente en obras pequeñas, ¿no? En obras muy concentradas. Pero ya cuando hablamos de obras masivas, de grandes obras, de grandes intervenciones, sí se va a requerir, pues, que sean personas distintas, ¿no? Por la complejidad de las actividades, sobre todo, ¿no? Imagínense ustedes que se tomen los servicios de un asistente técnico para una obra donde se va a construir
dos represas, más todos los componentes de los sistemas de riego, del sistema de saneamiento. No se le podría encargar a un solo asistente tanto el aspecto de la construcción como el aspecto contable y administrativo. Sería imposible que una sola persona pueda llevar, dada la complejidad de actividades, de partidas y demás. Obligatoriamente se va a requerir la participación de dos o más profesionales de asistencia en todo caso. Este profesional va a estar formado en la rama de la construcción, va a tener conocimientos tanto de carácter técnico como científico relacionado a las obras civiles, ¿no? Que pueden abarcar aspectos de topografía, procesos constructivos generales y muy especializados incluso, la elaboración de metrados, la determinación de costos y presupuestos, el control de materiales, el control de calidad de diferentes procesos constructivos, la programación de obras, es decir, su ámbito de acción y de especialización va a ser tan amplio y tan diferenciado, tan variado, eh, que le va a permitir interactuar y participar en diferentes tipos de estructuras, en diferentes tipos de obras. Pero además de eso, también va a tener capacidad profesional para poder apoyar tanto a la residencia como a la supervisión en diferentes tareas que se le pueda ir encomendando. Se puede entender también que el asistente técnico es un personal de permanencia constante en el lugar de ejecución de la obra, más que la supervisión, más que la residencia. ¿Ya? Estamos hablando de un lugar específico, no estamos hablando de toda la obra. No se puede pensar que el asistente técnico va a estar 100% presente en la ejecución del proyecto y el residente un 90% y la supervisión menos. No. El asistente técnico puede estar designado de forma permanente en un lugar específico, ¿no? En el mismo ejemplo de las represas, se puede tomar un asistente técnico para apoyar en la represa 1, otro asistente técnico para la represa 2 y obviamente hay otro tercero, puede haber otro tercero que apoye en los otros componentes, canales, entubados principales, etcétera. Y la residencia está trasladándose entre estos diferentes puntos, ¿no? Verificando de que se estén implementando las actividades conforme él las va indicando, conforme él las va programando, y le va a encargar este seguimiento, este control específico al asistente técnico, ¿ok? Más o menos esa es la figura, no se vaya a entender que he tratado de indicar algo distinto. El asistente contable, por su cuenta, es un profesional que va a estar formado y más orientado a lo que es el ramo administrativo contable y que va a tener conocimientos básicos de obras de construcción. Pero su fortaleza va a ser el conocimiento administrativo contable. Él va a poder eh, apoyar a la residencia y la supervisión en las tareas, en las diferentes tareas administrativas. Básicamente se entiende que el asistente contable va a perfeccionar la documentación administrativa, contable, de gastos de de los diferentes recursos que se va adquiriendo y que se va incorporando en el proyecto. Es quien también va a estar encargado de garantizar un suministro apropiado y oportuno de los diferentes insumos que se requiera para la ejecución de la obra
y sobre todo va a estar bajo su responsabilidad principal la gestión financiera del proyecto, ¿no? Es decir, él se va a encargar de verificar que los presupuestos se estén respetando en la medida de lo posible, que haya recursos disponibles para la continuidad ininterrumpida de la ejecución del proyecto, que los diferentes recursos que se va a requerir para la ejecución del proyecto puedan estar disponibles dentro de los plazos establecidos, ¿ya? Esta va a ser la responsabilidad principal de este profesional y obviamente puede apoyar en algunos otros aspectos administrativos, elaboración de algún informe, qué sé yo, ¿no? Eh, Ahora, el asistente técnico en obras va a ser fundamental porque, como les había mencionado anteriormente, él va a ser básicamente como el brazo derecho tanto de la residencia y o de la supervisión. Va a ser parte integrante, parte complementaria del staff de la dirección técnica y va a participar en los procesos de planificación, de diseño, de ejecución, de control y también de mantenimiento de las diferentes componentes de una obra civil. No hay que olvidar acá que el principal o el primer elemento de control o el primer responsable de control de un proyecto es el residente, ¿no? El residente plantea, propone, determina el proceso constructivo, determina el modo de ejecución de alguna partida, las cantidades, etcétera, de incorporación de recursos y se le encarga o la asigna al personal campo. Pero el residente no lo ejecuta de forma directa. Por lo tanto, el residente tiene que controlar que aquello que él ha dispuesto se esté cumpliendo. No es de que yo soy residente, ¿no? Y yo me encargo de disponer y ya viene la supervisión, quién es que va a controlar. El residente va a ser el primer llamado a implementar estrategias de control. Y ahí va a ser fundamental la participación del asistente técnico. Él va a ser en la práctica quien va a implementar y va a conducir estos procedimientos de control, ¿no? La finalidad de incorporar un asistente técnico de obra va a ser la de garantizar que todo el proyecto, la ejecución del proyecto en su integridad, cuente con la documentación necesaria para poder cumplir con las normas de calidad que pueden estar establecidas en la construcción, ¿no? Es decir, que se haya cumplido o que se haya recabado la información necesaria, la documentación necesaria, perdón, para la justificación de los gastos, los informes, los vistos buenos, las cotizaciones, los documentos de entrega, los documentos de compra-venta, etcétera, ¿no? Él tiene que verificar no solamente que estos existan, sino que estén adecuados al marco normativo. Si, si un proveedor está autorizado a entregar únicamente boletas o facturas electrónicas, se tiene que haber generado las mismas y quien va a encargarse de verificar esto va a ser necesariamente el asistente técnico, no el residente ni la supervisión de forma directa, porque para eso lo han incorporado para ayudarlos a controlar este tipo de aspectos. Igualmente en el control, ¿no? En los ensayos, en las pruebas, en estos últimos, el asistente técnico va a ser determinante porque él es quien generalmente va a tomar las muestras para estos ensayos y estas pruebas. Por lo tanto, él tiene que conocer a profundidad y a perfección en qué consiste la prueba, cuál es la metodología apropiada para la toma de la muestra correspondiente. Cada
tipo de evaluación requiere características específicas de la muestra. El asistente tiene que conocer esto y tiene que ser capaz de implementarlo apropiadamente. Igualmente, el asistente tiene que conocer los tipos de prueba que están autorizados o que están comprendidos por nuestro marco normativo. No todas las pruebas son aplicables para todos los casos en específico. Hay que tener en cuenta eso y tomar las previsiones, ¿ya? ¿Quién se va a encargar de ello? El asistente técnico, ¿no? El asistente técnico es quien va a estar a cargo de la verificación de este aspecto. Parte del perfil del asistente técnico va a comprender siempre que sea un ingeniero civil, un arquitecto o en su defecto un bachiller en ingeniería civil, en arquitectura u otro tipo de carrera profesional afín. También, como les había mencionado al inicio, puede ser un técnico en construcción civil procedente de institutos tecnológicos como Sensico, Capeco y algunos otros más que están en el mercado. En cuanto a su personalidad, tiene que ser bastante práctico y funcional, tiene que ser muy pragmático, no puede estar encasillado en eh, no puede estar parametrado, encasillado en la obligatoriedad o en la tosudez de seguir patrones ya establecidos o parámetros muy bien, muy formalizados. Igualmente tiene que tener capacidad para la toma de decisiones siempre y cuando éstas estén dentro de su competencia. Él no puede autorizar bajo ningún aspecto ninguna modificación del expediente, ¿ya? Tampoco puede autorizar eh, alteraciones o variaciones en el proceso constructivo. El único que puede autorizar esto, siempre y cuando esté también dentro de sus competencias, va a ser la supervisión. Además de eso, ya tiene que ser también una persona que tenga una predisposición y una habilidad para poder trabajar en equipo, organizar grupos de trabajo, eh, y debe de tener facilidad de trato con el personal de campo, ¿no? Para que pueda interactuar con ellos sin que ello amerite que tenga que establecer tratos muy horizontales, ¿no? Siempre debe de existir una cierta verticalidad para que pueda mantener su postura como autoridad o como jefe, que le permita dar indicaciones, instructivos, órdenes al personal y que ellos los vayan a acatar. Además de eso, se considera importante siempre que el asistente técnico también tenga capacidad de discernimiento en determinar las mejores actividades que se pueden implementar frente a situaciones no previstas en tanto estas estén dentro de sus competencias. Un aspecto importante en todo momento va a ser que el asistente técnico
va a poder disponer una serie de cosas, sin embargo, estas deben de ser dentro de su competencia. Él no puede disponer modificaciones de ningún tipo. Eventualmente sí puede disponer, ¿no? Una ligera variación. Por ejemplo, se está ejecutando un tramo de canal y se encuentra un punto donde se requiere alguna atención especial, tal vez hay unas raíces muy profundas o tal vez hay una roca muy grande que impiden que se pueda continuar con el trazo como estaba previsto originalmente. Y el asistente técnico lo que va a hacer es indicar que se deje pendiente ese tramo hasta que la residencia se presente y resuelva la situación con participación de la supervisión y él va a orientar al personal para que, dejando el tramo necesario, continúe con el revestimiento del canal y que se mantengan los criterios del diseño, ¿no? La pendiente, el talud y todo lo demás. En ese aspecto sí puede él decidir ese momento, pero él no podría decidir que se, por ejemplo, que se retire la raíz y o que se altere el trazo del canal, ¿no? Que se rodee la raíz o que se pueda generar alguna otra modificación importante. Incluso la residencia, para que pueda disponer ello, tiene que tener la aprobación de la supervisión. Caso contrario, no lo va a poder hacer. Siempre, siempre debe tomar en cuenta ese aspecto la, el asistente técnico. En cuanto a los conocimientos que debe de tener este profesional, debe tener conocimientos en valorizaciones, porque generalmente la residencia le va a encargar o le va a confiar a él que sea quien los avance, no que los elabore, porque es responsabilidad de la residencia, pero sí los va a ir avanzando y ya luego con la participación de la residencia se van a elaborar totalmente para ser presentados en su oportunidad. Igualmente debe tener conocimiento relacionado al procedimiento apropiado para las ampliaciones, para el cálculo de los metrados, para el control de los presupuestos, para el análisis de precios unitarios, para los procesos de planificación y de control de obras, teniendo en cuenta que, como les manifesté anteriormente, esta actividad puede ser o es recomendable que sea implementado también por la residencia y no solamente por la supervisión. De la misma forma, se va a considerar importante que el asistente técnico maneje algunas herramientas informáticas como es el AutoCAD, el Civil Plan y otros softwares que le permitan gestionar aspectos relacionados a la ejecución de la obra. También que maneje el Excel para la elaboración de una serie de cuadros, una serie de reportes que se van a presentar conjuntamente con las valorizaciones, que maneje el S10 para las adecuaciones de presupuestos, que maneje el MC Project para la programación de, de las diferentes partidas del proyecto. También debe de tener un buen conocimiento sobre los sistemas de contratación para obras por administración indirecta o por contrata. Sabemos que hay dos modalidades, ¿no? A suma alzada y a precios unitarios. Cada uno de ellos tiene sus características. Es más, podemos decir que tienen están vinculados a tipos específicos o casi específicos de obras de infraestructura.
Por ejemplo, sabemos que las obras a suma alzada, generalmente esto para el sector público, ¿no? O para las obras públicas. Sabemos que las obras a suma alzada generalmente corresponden a construcciones, estructuras que están, que se edifican, ¿no? Hospitales, colegios, instituciones públicas y demás, donde es fácil de determinar y con gran exactitud las dimensiones, las características de los diferentes componentes, ¿no? De una pared, de un techo, etcétera. Eh, y tenemos la otra modalidad que es la de precios unitarios, que generalmente se enfocan a estructuras, a construcciones que tienen como una partida principal el movimiento de tierras, ¿no? Acá vamos a encontrar lo que son las bocatomas, las carreteras, túneles, los canales de saneamiento, canales de riego, ¿no? Donde hay movimiento de tierras, la extracción de un material, la reposición, ¿no? De material prestado, relleno, la compactación y todo eso. Como siempre se entiende, este proceso de movimiento de tierras, la extracción de una cantidad de tierra hasta encontrar una capa de suelo que tenga las características y condiciones exigidas por la estructura que se va a edificar encima, es incierta la cantidad, el volumen de tierra que se va a extraer, ¿no? A pesar de todas los cálculos, las estimaciones que se puede hacer, no se tiene una forma exacta de determinar este volumen. Por lo tanto, se va a aplicar el esquema de precios unitarios. Y esos dos esquemas tienen que manejarlos totalmente el asistente técnico. Tiene que conocerlos a detalle y a perfección. Otro aspecto que debe de manejar es la organización y la cadena de mandos, ¿no? El asistente técnico, toda vez que va a actuar en representación y en apoyo de la residencia y la supervisión, siempre debe de tener claro cuál es la mecánica de la organización del personal o del recurso humano para que pueda orientar apropiadamente las diferentes actividades y que éstas busquen o alcancen la optimización de los plazos, la optimización, en este caso, del recurso humano, ¿no? Él tiene que saber quiénes son los encargados o los responsables, por ejemplo, de los costos, de la construcción, ¿no? Si hay, si hay uno o más maestros de obra, cuántos operarios existen, qué cantidad de operarios se va a requerir para cada una de las partidas que se van a generar, ¿no? Cuáles son los plazos que que se está confiriendo a cada una de las actividades que se viene realizando, si algunas de estas están generadas en la modalidad de subcontrato y cuáles son las características o los criterios de este subcontrato. Esto con la finalidad de poder controlar apropiadamente la ejecución de los mismos. Igualmente debe de comprender y conocer a cabalidad los elementos fundamentales de una obra, es decir, debe de tener claro la importancia y los niveles de participación, tanto de la residencia como de la supervisión, debe de poder comprender totalmente cada uno de los componentes, cada una de las partes que conforman un expediente técnico, debe de poder entenderlo totalmente. De la misma forma, debe de comprender los planos, los diagramas, etcétera, debe de manejar bien todo lo relacionado al presupuesto, para qué sirve, su importancia, cómo es que este instrumento nos va a permitir controlar y adecuar el desarrollo de los gastos, orientándonos a su cumplimiento. Y también debe de comprender el manejo y la gestión de los diferentes recursos, ¿no? Empezando con
personal, luego las maquinarias, los equipos y los diferentes insumos. Él debe de tener bien claro cuáles son los parámetros o los criterios de calidad que se van a ir aplicando a cada uno de los insumos que comprende el proyecto. En cuanto a la dirección técnica, el asistente técnico debe de tener claro cuáles son las responsabilidades, las funciones que tiene cada uno de ellos, ¿no? El residente, el supervisor y el inspector. Él debe de comprender cuál es la orientación de las actividades que tiene cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la residencia es quien va a implementar todo la ejecución de la obra, es quien planifica, programa, dirige el desarrollo de cada una de las partidas, determina los momentos idóneos o apropiados para el desarrollo de estas y dispone las cantidades de recursos que se le va a ir asignando a cada una de estas. De ahí tenemos la supervisión, que puede ser el supervisor o el inspector. Recordemos que esta figura de la dirección técnica tiene una orientación netamente de, de control, de apoyo, ¿no? De dirección a la residencia, es decir, va a ser la persona o el profesional que va a orientar a la residencia para que las diferentes actividades que va programando, que va determinando, estén enmarcadas totalmente en los aspectos normativos, técnicos, administrativos y de calidad. Y el asistente debe de comprender esto, ¿no? Que la supervisión está ahí presente para perfeccionar todo lo que la residencia pueda disponer. La supervisión no está para fiscalizar, tampoco está para generar un espacio en el cual eh, la, la residencia pueda cometer o algún incumplimiento, alguna infracción y que luego ésta determine algún tipo de sanción, algún tipo de amonestación. En cuanto al expediente técnico, el asistente técnico debe de comprender que este es un conjunto de documentos que tiene tres características. Una característica técnica, una característica económica y algo que siempre dejamos de lado, una característica legal. Todo expediente técnico, además de ser un documento técnico y económico, es un apéndice legal de una ley denominada Ley de Presupuesto de la República. Y por lo tanto tiene que ser acatado al pie de la letra. Por eso es que se exige o se recomienda que el expediente técnico sea ejecutado tal y como está descrito, ¿no? Que cada partida sea ejecutada con el presupuesto que se le ha asignado y en los plazos que se ha determinado para cada una de ellas. ¿Ya? Por eso, básicamente. Debe de comprender cuál es la estructura de un presupuesto. Ahí es importante recordar que todos los presupuestos tienen dos grupos principales de gastos, ¿no? Los costos directos que están orientados hacia las metas del proyecto y los costos indirectos que están orientados hacia el objetivo del proyecto. ¿Ya? Y estos no pueden ser trasladados de uno a otro, es decir,
No puede darse que parte de los costos indirectos pase a los costos directos o viceversa. Eso está prohibido, ¿ya? Más aún en el esquema de la inversión pública. No se puede generar bajo ningún aspecto esa situación. Además de eso, el asistente técnico debe de emplear el esquema del presupuesto para el control de los gastos y la gestión de estos recursos. Él debe de controlar, él es el primer llamado a controlar la ejecución del gasto para evitar que puedan haber desbalances en el mismo, es decir, se oriente un mayor gasto a alguna partida en desmedro de otras, ¿no? Porque eso necesariamente va a implicar las modificaciones del presupuesto. Debe de comprender lo que es un metrado, debe de poder definir claramente las características de la cuantificación de los mismos, para que a partir de esto pueda elaborar los reportes correspondientes. En cuanto a las funciones generales que va a tener este profesional, antes de la ejecución de la obra, va a interactuar con la residencia o con la supervisión, va a apoyarlos en la planificación y la programación de la ejecución de la obra, va a contribuir a partir de su experiencia y en la medida de lo posible con el perfeccionamiento del planeamiento y también de la programación. Recordemos que el planeamiento es la secuenciación de las partidas, considerando los plazos más idóneos, y la programación es la calendarización y la asignación de recursos. Eh, Debe de prestar atención a que el proceso de planificación de la obra cumpla con todo lo que está dispuesto en los sistemas de gestión o las directivas institucionales que se hayan ido determinando. Ahí es importante que el asistente técnico siempre esté actualizado sobre la normativa que se va generando. También debe de prestar atención a aquellos aspectos relacionados a las características de calidad de la obra. Por lo general, estas características de calidad de la obra van a estar establecidas con el cumplimiento de los planes de seguridad y salud en el trabajo y el instrumento de gestión ambiental, más conocido como el estudio de impacto ambiental, ¿no? Él tiene que verificar que estos dos documentos se implementen apropiadamente. Durante la ejecución de la obra, como se entiende ya, el asistente va a ser parte del proceso de implementación de las diferentes actividades. Él va a apoyar a la residencia, o en todo caso la supervisión, en los procesos inherentes a la misma, el control, seguimiento, monitoreo, desarrollo. Va a representar en ese sentido, por un lado, a la residencia o supervisión y al mismo tiempo a la entidad, ¿no? En los aspectos técnicos que estén comprendidos dentro de sus funciones. Va a apoyar a la residencia o la supervisión en los procesos de construcción, en la interpretación apropiada de los planos y en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los diferentes componentes de la obra. Igualmente, va a verificar que se haga en todo momento un uso apropiado de los diferentes equipos, maquinarias, insumos que comprenda la ejecución de la obra. Va a realizar o va a avanzar lo que es la valorización y el pago a los subcontratistas. Esto para que luego la residencia pueda finiquitar los mismos, haciendo las verificaciones finales y autorizando los cumplimientos respectivos.
y en todo momento también va a apoyar en el control de la obra, ¿no? Tanto a la residencia como también a la supervisión. Va a verificar que las diferentes partidas que va disponiendo la residencia vayan avanzando y se vayan ejecutando según lo que la residencia ha ido programando. También va a participar en la elaboración de los documentos técnicos, como son las valorizaciones, los metrados, la elaboración de algunas memorias descriptivas, si es que hay modificaciones del diseño de ingeniería de algunas partidas, o si se va a generar una nueva partida, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Técnicamente, se me fue ahorita a una prestación adicional, ¿no? Una prestación adicional generalmente está asociada a nuevas partidas, por lo tanto se requiere el diseño de ingeniería de esa nueva partida. Igualmente va a participar en la definición de los montos a pagar en los subcontratos, si es que estos hubiesen, y va a apoyar a la residencia o a la supervisión en la verificación del cumplimiento de los plazos o de los aspectos de calidad de cada una de las partidas que se viene ejecutando. Un aspecto que va a encargársele preferentemente al asistente de obra va a ser el cumplimiento del plan de seguridad en obra. Él va a tener que estar monitoreando de forma permanente que este plan de seguridad se cumpla a cabalidad tal como está descrito, tal como está planteado, y que en ese sentido la obra pueda estar lista, pueda estar preparada para cualquier inspección, cualquier proceso de fiscalización. Va a supervisar en algunos casos el trabajo de los asistentes administrativos para que estos eh, cumplan con la preparación de la documentación apropiada que permita un sustento idóneo de las diferentes partidas que se vienen ejecutando, que igualmente ellos presten atención en todo momento a que se estén generando los documentos necesarios e idóneos para cualquier proceso de verificación. Esa va a ser una de sus funciones principales. Otra función principal en la ejecución va a ser la verificación que todo lo que se está desarrollando en el proyecto pueda estar correctamente controlado, que pueda estar referido en el cuaderno de obra. Recordemos que ahora está vigente el cuaderno de obra digital, que es responsabilidad de la residencia y de la supervisión, pero va a coadyuvar en una correcta gestión del mismo el asistente de obra. Después de la ejecución de obra, el asistente técnico va a apoyar o va a participar en la elaboración de los metrados finales, la revisión de estos, el armado del presupuesto ya para la liquidación de la obra, el ordenamiento apropiado del archivo documentario, eh, la actualización y control de la documentación técnica que permita presentar un informe de liquidación apropiado y conforme los lineamientos técnicos y normativos lo solicitan. Igualmente, esto ya hemos hablado, ¿no? Va a participar en el control del avance de la obra, verificando que los rendimientos también estén siendo cumplidos por parte de los trabajadores y que estos estén en concordancia con los tiempos reales de la obra, ¿no? Para que se pueda optimizar
el recurso humano y no se vaya a generar sobrecostos y tampoco sobreplazos por este tipo de recurso. Igualmente va a controlar los costos, va a generar un mecanismo, una estrategia para hacer el seguimiento a cada uno de los ítems de gasto presupuestario para verificar si ha sido bien calculado y posteriormente si ha sido bien ejecutado y en adición si la documentación que sustenta dicho gasto está perfeccionada, es decir, que cumple todos los parámetros normativos, administrativos, contables, ¿no? Y que estos estén totalmente verificados. Algunas de las principales acciones, como ya habíamos mencionado, va a participar en la programación de obra. Para eso es importante que este profesional maneje los esquemas de programación más idóneos, ¿no? El de Gano o el de C. Cualquiera de los dos, dependiendo de cuál es el que la residencia o la supervisión va a terminar disponiendo. También va a ser el encargado del cálculo de los tiempos efectivos reales, va a proceder al cálculo de los días útiles y posteriormente va a definir, ¿no? Los días efectivos reales. Las metodologías que va a poder emplear van a ser distintas. Una muy recomendada es la del plazo Blaffer, ¿no? Cada día útil es multiplicado por punto 90 o por punto 9 o por punto 8 para poder obtener el tiempo efectivo real, porque no es que todo el día útil el personal va a trabajar o va a tener un comportamiento del 100%. En algunos casos va a variar o va a disminuir. Va a apoyar en el control de avance de la obra con la curva S, va a elaborar en algunos casos este procedimiento, es él quien va a determinar esto, para que a partir de la misma pueda, conjuntamente con la residencia, la supervisión, determinar algunas modificaciones, algunas variaciones necesarias para ajustar esta curva y poder tener la obra, si no es actualizada al día, al menos adelantada en el mejor de los casos, ¿no? Pero evitar que pueda verse retrasada. También va a participar en la preparación de valorizaciones, como ya hemos dicho, ¿no? Si es por administración indirecta, será de las partidas principales y en ese caso, ¿no? Serán de la obra principal, de las obras adicionales, de mayores gastos generales variables y de los intereses si es que hay demora en los pagos. El asistente técnico tiene que tener conocimiento apropiado de cada uno de estos procedimientos, cuál es la mecánica para la determinación de los mismos de modo tal que con ello contribuya a un mejor desarrollo de la obra, ¿no? Ahí están algunos de estos. Bien, sería todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la atención prestada. Si hubiesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay consultas, muchas gracias por la atención prestada. La PPT se les va a hacer llegar a todos ustedes la escuela a través de los links que correspondan. Muy buenas noches con todos. Permiso.